Esta tarde vamos a hablar acerca de 3 temas. El primer tema que quiero abordar es qué significa LGBTI desde la perspectiva científica, cuáles son las causas biológicas de la homosexualidad y de la transexualidad y la intersexualidad, un poco para despejar dudas y aclarar conceptos de lo que es LGBTI. En la segunda parte, contar un poco acerca de la historia del movimiento LGBTI y cómo sus raíces están profundamente ancladas en el pensamiento liberal. Y finalmente, me gustaría abordar temas que preocupan a las personas LGBTI desde una perspectiva liberal. Bueno, yo siempre he sido un aficionado a la ciencia. Mi formación universitaria es en el área de ingeniería. No es exactamente científica, pero sí tiene una fundamentación científica bastante importante. Pero yo desde pequeño siempre he tenido mucha curiosidad por entender cómo funcionan las cosas, y es esa curiosidad la que hizo, cuando yo empecé a descubrir mi propia sexualidad, tratar de entender cuál era la ciencia, cuál era la explicación de esas cosas que me ocurrían a mí y que eventualmente descubrí que también le ocurrían a una gran cantidad de personas. Sin embargo, no fue sino hasta hace unos 5 o 7 años probablemente, cuando empecé a estudiar el tema de forma más o menos sistemática, porque tenía la percepción de que había, a pesar de toda la modernidad y de toda la información y de todo lo que hoy en día existe a través de Internet, había todavía muchísima desinformación sobre el tema LGBTI y había muchos mitos, probablemente resultado de una concepción decimonónica o propia de principios del siglo pasado de lo que era la homosexualidad, y sentí la necesidad de presentar la información científica que más o menos se manejaba en ese momento en relación con el tema LGBTI. Bueno, yo creo que el principal mito que hay en el mundo liberal se lo debemos en buena medida a la influencia cristiana en nuestra cultura y a la influencia cristiana en el liberalismo. Básicamente toda derivada de la concepción tomista de la naturaleza y de la idea de que, bueno, que Dios ha creado al mundo de una cierta manera y que esa creación, pues, a cada cosa se le atribuye una función. Según esa teoría, básicamente la homosexualidad es una perversión y por supuesto todas las otras alteraciones las otras variaciones de la orientación sexual son también perversiones. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque si tú tienes una concepción cerrada de cómo son las cosas y que cada cosa tiene una función, cuando tú usas o cuando tú observas comportamientos que no coinciden con esa concepción de cómo deben ser las cosas, pues tú lo atribuyes a un defecto del comportamiento. Y no es así. Ese para mí es el mito principal que hay que rebatir en el mundo liberal y en general en el mundo en cuanto a la homosexualidad. La homosexualidad comprobadamente tiene orígenes biológicos profundamente arraigados y contra los cuales es prácticamente imposible luchar. Con esto no estoy diciendo que haya un determinismo y que las personas no puedan tener una cierta capacidad de tomar decisiones en su vida en cuanto a su sexualidad, pero lo que sí es cierto es que en el caso particular de la orientación sexual y en el caso particular de la identidad de género,
son dos cosas que obedecen a fuerzas que no son conductuales. A mí me gusta mucho una cita de Pinker, el neurocientífico, que dice, bueno, el cerebro es plástico en algunas zonas, pero en otras zonas no. Y eso lo que quiere decir en el fondo es que, si bien es cierto que el cerebro puede remodelarse y puede adaptarse para suplir ciertas funciones en ciertos momentos cuando ocurren procesos traumáticos o cuando ocurren alteraciones en su fisiología, existen también otras zonas del cerebro, y en particular las relacionadas con la sexualidad, que no son plásticas.